Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 10 de julio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Xavier Míguez en Barcelona, Henry Moreno en Atlanta, Hugo Boscán en Játiva, España, Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Dice César y Flor, muchísimas gracias. Sus palabras de ayer nos emocionaron y divirtieron mucho. Gracias, Laurita, y al equipo, son los mejores. Qué bueno. Ellos estaban de aniversario ayer. Aniversario de Perlas. Juan Carlos Correia, sintonizando el programa desde la ciudad de los tranvías amarillos y el bacalao. Te confirmo que en Lisboa tu programa es el GPS de mi día. Siempre me llevan por el camino correcto. Caramba, qué bonito ese piropo, ¿eh? Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. María Alejandra Alfonso en Gainesville. José de Villa en Maracaibo. Alice Omaña en Chicago. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. Dan Bento en Winter Garden. Magali Hernández en Dublín. Juan Bautista González en Caracas. Nelsa Vivas también está en Caracas. Jocelyn Costa en Smyrna, Tennessee. El amigo Juan Acuña va manejando su camión hoy por Greentown, en Pensilvania. David Madrid en Montreal. Mimón y Ani están en Bogotá. Edgar Bravo en España, que van felices a la final de la Eurocopa. Este muchacho Yamal, qué fenómeno, ¿no? El que dio el golazo. 16 años, más joven que Pelé cuando estuvo en el Mundial de Suecia. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. 5 años de su princesita Samantha. Feliz cumpleaños, Samantha. Chere Ramos, feliz día para ti también, querida Chere. Jimena Galindo en Santiago de Chile, o Ximena Galindo en Santiago de Chile. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Hola, Carlos. Hola, Laura. Y a toda la audiencia querida, familia radial que tenemos por ahí. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez apoyando a Flor Alicia en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de julio, es el día de San Cristóbal de Licia. Felicitaciones a los Cristóbal. Santa Amalberga de Tamiz. Ese nombre nunca lo había oído. Amalberga. San Apolonio de Sardes, San Blanor de Pisidia y San Silvano de Pisidia. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Virgo. La luna de Virgo es la luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Es por ello la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Es la luna para ordenar desde el cajón, desde la gaveta, hasta la oficina, la casa. Buena también, hablando de limpiar y ordenar, es buena para cualquier proceso de desintoxicación corporal. Es excelente para ir al médico, para ir al odontólogo. Luna creciente en Virgo, Sol en Cáncer este miércoles 10 de julio del año 2024. Hoy es el Día Mundial del GLUT1. El trastorno
del transportador de glucosa tipo 1, GLUT1. Es una enfermedad genética rara que afecta el transporte de glucosa al cerebro. La glucosa es la principal fuente de energía para el cerebro y su transporte es facilitado por una proteína llamada transportador de glucosa tipo 1. En las personas con GLUT1 hay una mutación en el gen SLC2A1 que es responsable de la producción de la proteína GLUT1. Esta mutación afecta la capacidad del cerebro para utilizar la glucosa como fuente de energía adecuadamente. Como resultado, el cerebro no recibe la cantidad suficiente de glucosa necesaria para funcionar. Entonces, las personas que padecen tienen retraso en el desarrollo, convulsiones, dificultades de habla y del lenguaje. Estos síntomas aparecen en la temprana infancia. Y hoy es el Día Internacional de... Vamos a comenzar en el programa de hoy, el programa que hemos preparado para el día de hoy, lo vamos a comenzar en Caracas con Naki Soto. Naki es industrióloga, es una observadora, analista del acontecer nacional, y con ella vamos a tener una visión un tanto distinta, desde una perspectiva distinta de lo que son estas semanas ya finales, estos días finales antes de la fecha electoral en Venezuela. De Caracas iremos a Lima para conversar con el profesor Ariel Segal. Ariel es experto en los temas del Medio Oriente. Con él vamos a hablar de Masoud Pezeshkian, el nuevo presidente iraní. Vamos a abordar la situación de Netanyahu, quien va a enfrentar un juicio por corrupción, el desarrollo de la guerra en Gaza. En fin, son muchos los asuntos muy, muy delicados. De Lima iremos a Bogotá para conversar con el doctor César Niño, internacionalista, para abordar con él, analizar lo que representa la cumbre de la OTAN que se lleva adelante en la ciudad de Washington. Luego regresaremos a Caracas para conversar con Delsa Solórzano, de la directiva de la plataforma unitaria, para conocer cómo va la situación ya, los preparativos, testigos de mesa, miembros de mesa. En fin, la última vez que conversamos con Delsa Solórzano, había la alarma de que no se estaba listo para la jornada electoral. Queremos saber ahora cómo es la situación. Después iremos a San Salvador para conversar con Ingrid Escobar. Ella es defensora de derechos humanos. Nayib Bukele ha amenazado con reprimir a los comerciantes. Les llama especuladores. Es un discurso muy parecido al que tenía Chávez contra los comerciantes. Les voy a dar un mensaje a los importadores, distribuidores y mayoristas de alimentos. Dejen de abusar del pueblo de El Salvador o no se quejen de lo que pase después. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué este tipo de amenazas? Y luego vamos a cerrar en Caracas con Toto Aguerrevere, el escritor Toto Aguerrevere, quien recién ha presentado su nuevo libro. No tengo acá. Aquí lo tengo. Una portada muy bonita, La sociedad de la gente acontecida. Un libro realmente divertidísimo. Y el foro de hoy, es un tema muy interesante. Es bueno dar las gracias, ¿verdad? Siempre es bueno ser agradecido, pero se ha demostrado que ser agradecido, que la gratitud tiene que ver también, influye no solo en la salud, sino en la longevidad. Vamos a ver esa relación, gratitud y longevidad. Lo vamos a abordar con dos psicólogas, Andrea Sirí Castro López en Guadalajara, México, y María Teresa Egui en Caracas. Y recuerde que usted puede participar en nuestro foro por el teléfono 305-344-1071. Anote el teléfono 305-344-1071. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, miércoles 10 de julio.
El 10 de julio del año 138 después de Cristo, el año 138 de nuestra era, murió el emperador Adriano, el que reconstruyó el Panteón, construyó el Templo de Venus y Roma. El muro de Adriano se le considera de los 5 buenos emperadores. Era un hombre sabio, magnífico. Y hay un libro extraordinario sobre él, Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, uno de los libros más extraordinarios que he leído. El 10 de julio del año 1099, en el siglo XI, murió Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Aquí le presentan como caballero y gobernante castellano, que se convirtió en célebre héroe nacional en la historia medieval española. Primero saltó a la fama como comandante militar y abanderado real bajo el rey Sancho II de Castilla. El Cid pasaría a liderar campañas contra los hermanos de Sancho y los reinos musulmanes para expandir el territorio castellano. Después de la muerte de Sancho en el año 1072, el Cid perdió el favor del nuevo rey Alfonso VI y fue exiliado en el año 1081. Toda esa historia se cuenta con bastante exactitud en la famosa película de Samuel Bronston, El Cid campeador, el Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren. Y recién Arturo Pérez Reverte escribió también su propia historia del Cid, la novela Cidi. Interesantísimo. Además, cuando decimos muere el 10 de julio de 1099, la leyenda dice que el Cid nunca murió, que él terminó batallando en las playas de Valencia. El 10 de julio de 1509 nació Juan Calvino, importante figura de la Reforma protestante. Calvinismo viene por él. Falleció en Ginebra, su ciudad, a los 54 años en 1564. El 10 de julio de 1821, Estados Unidos toma posesión de Florida, que le había comprado a España. 10 de julio de 1830 nace Camille Pissarro, influyente pintor francés impresionista. Nació de padres judíos franceses en la isla de Saint Thomas. Luego se fue a Caracas, vivió en Caracas y después se fue a París. Allí estudió con Jean-Baptiste Camille Corot, Gustave Courbet, y pues está entre los grandes. Falleció en París a los 73 años en 1903. El 10 de julio de 1856 nació Nikola Tesla. Le suena el apellido Tesla, ¿verdad? Bien, Tesla fue un ingeniero mecánico, inventor eléctrico serbio, se nacionalizó estadounidense y es uno de los grandes en el diseño del sistema moderno de suministro de electricidad. Los automóviles Tesla llevan ese nombre precisamente por Nikola Tesla. El 10 de julio de 1890, Wyoming es admitida como el estado número 44 de la Unión. El 10 de julio de 1991, Boris Yeltsin es elegido presidente de la Federación Rusa. El 10 de julio de 1992, aquí en la ciudad de Miami, Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40 años de prisión por narcotráfico. 10 de julio del año 2015 falleció Omar Sharif, gran actor egipcio, famoso por su papel en Lawrence de Arabia, por el cual fue nominado al Oscar. Luego hizo también con David Lean Doctor Zhivago. Fue la pareja de Barbra Streisand en Funny Girl y hizo cualquier cantidad de películas. Y Floraliza conoció a Omar Sharif. ¿Cómo fue la experiencia? Estaba filmando en el sur de Venezuela una película que se llamaba A Handful of Dust, ¿no? No, ese fue John Gielgud. No, Omar Sharif. No, estás hablando de Omar Sharif. Sí, es verdad, Sí. perdón. Sorry. Floralicia no conoció a Omar Sharif. No conocí a Omar Sharif. 10 de julio de 1895 nació Karl Orff. Carmina Burana, esa es su gran obra, la de Karl Orff. Allí estamos escuchando la
introducción con la Filarmónica de Berlín dirigida por Sir Simon Rattle. Y el 10 de julio de 1923 nació Amalia Mendoza. Y el 10 de julio de 1941 falleció a los 51 años Jelly Roll Morton. El editorial con César Miguel Rondón. Tarek William Saab vuelve al podio del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, allá en Caracas, para hacer una denuncia que es igualita a todas las que ha hecho previamente. ¿Qué denuncia en esta oportunidad? Pues que hay un complot para derrocar el gobierno, para, en fin, el magnicidio, etcétera, etcétera. En esta oportunidad, la variante está en que la denuncia viene desde Colombia. Hemos podido recabar unos primeros datos sobre esta denuncia. Se nos ha informado que los contactos con el grupo paramilitar iniciaron hace 2 meses en La Guajira colombiana. Después se realizaron 3 reuniones en un restaurante de Maicao. Siempre asistieron 3 personas, 2 blancos y 1 trigueño, sin barba y de una estatura promedio de 1,75. Todos se identificaron como partidarios de la extrema derecha venezolana y que anda en campaña. Esto es una cita textual del señor Saab. Esto no tiene seriedad alguna. Esto suena a chisme. Sí, mire, eran 3, 2 blancos y 1 trigueño. Medían 1,75. Y ellos dijeron, sí, nosotros somos de la extrema derecha venezolana. Pues bien, Enrique Márquez ayer dio una rueda de prensa y le salió al paso. ¿Qué dijo Enrique Márquez? ¿Cómo es que el gobierno le da crédito a una declaración aupada por un grupo de delincuentes paramilitares en un sitio que ni siquiera sabemos dónde es, ni quién habla? Y entonces el gobierno sale a criminalizar a un sector de la oposición por un supuesto video que todo el país sabe que es un montaje. Para Enrique Márquez, la idea, y siempre se utiliza a Saab, el recurso, la triquiñuela está demasiado ya descarada, ¿no? Entonces de nuevo vuelve Saab y la intención, según entiende Márquez, es crear zozobra, desasosiego, promover abstención y, por supuesto, criminalizar a la oposición. ¿Y esto por qué? Cito a Enrique Márquez, porque Maduro se siente desesperado por la derrota. Ya lo sabe, si usted ve a alguien que diga, yo soy de la extrema derecha venezolana, ese puede ser un conspirador. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 10 de julio. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Buscando al Sugar Man. Fue un documental que se hizo muy, muy popular años atrás y narraba la historia de Sixto Rodríguez, un cantante de ascendencia mexicana oriundo de Detroit, que no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero que en Sudáfrica se volvió un fenómeno de popularidad. Y en Sudáfrica corrió la leyenda de que había muerto trágicamente Sixto Rodríguez, y entonces unos jóvenes hicieron la pesquisa, le descubren y se lo llevan a Sudáfrica, donde prácticamente lo presentan como el resucitado, y Sixto Rodríguez vivió una historia extraordinaria. Todo eso se cuenta en la película Searching for Sugar Man. Sugar Man fue su tema popular. Sixto Rodríguez nació el 10 de julio de 1942 allá en Detroit. Falleció el año pasado a los 81 años. Y a las 9:23 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este miércoles 10 de julio.
La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, afirmó que agentes del gobierno iraní se infiltraron en las protestas contra la guerra en Gaza que durante semanas sacudieron universidades en Estados Unidos. En las últimas semanas, actores del gobierno iraní buscaron aprovecharse de manera oportunista de las protestas en curso sobre la guerra en Gaza, utilizando un manual que hemos visto usar a otros actores a lo largo de los años. Dijo textualmente la señora Haines: hemos observado actores vinculados al gobierno de Irán haciéndose pasar por activistas en línea buscando fomentar protestas e incluso proporcionando apoyo financiero a los manifestantes. Fin de la cita. Durante los meses de abril, mayo y junio, miles de estudiantes tomaron universidades en los Estados Unidos, con manifestaciones y acampadas para protestar contra la guerra de Israel en Gaza, en las mayores movilizaciones de este tipo que se han dado en décadas en Estados Unidos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo durante su visita oficial a Bolivia que la normalización de la vida política en Venezuela significa la estabilidad de Sudamérica y pidió que los resultados de las próximas elecciones del día 28 sean reconocidos por todos. Lula agregó que espera que las elecciones venezolanas se desarrollen con normalidad. El brasileño se encuentra en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde realiza una visita oficial de 2 días, en la cual se ha reunido con empresarios locales y con el presidente boliviano Luis Arce. Lula da Silva también felicitó a Bolivia por su integración como miembro pleno del Mercosur y manifestó que espera recibir rápidamente de nuevo a Venezuela en el bloque económico. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reunirá hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con una gran pregunta flotando en el ambiente. ¿Aprobaría el Congreso otro paquete de ayuda para Ucrania el próximo año? Johnson objetó cuando Semafor le preguntó, a principios de esta semana, sobre el incremento de la ayuda. Es imposible decirlo ahora, fue la respuesta que dio Johnson el pasado lunes. Creo que el apetito del pueblo estadounidense por los grandes paquetes de ayuda exterior se ha agotado bastante. Y por eso tenemos ciertamente la esperanza de que ese escenario, el de dar más ayuda, pueda evitarse. Cita textual para Johnson, quien fue fundamental para que el Congreso aprobara el paquete de ayuda exterior de $95,000 millones en abril. Pero enfrentó Johnson reacciones negativas de algunos conservadores del Partido Republicano por esta acción. Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento de Ucrania, dijo a los periodistas antes de su reunión con el presidente Johnson en el día de ayer que defendería ante sus homólogos en el Congreso sanciones más amplias contra Rusia para evitar la evasión de sanciones. Y Rusia anunció una orden de arresto contra Yulia Navalnaya, la viuda exiliada del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny. Putin acusó a Navalnaya de participar en una organización extremista. Un tribunal dijo que había aprobado la solicitud de los investigadores y decidido una medida preventiva en forma de detención por 2 meses. Navalnaya se burló de la decisión en las redes sociales, calificando a Putin de asesino y criminal de guerra, y diciendo que debería estar en prisión. Navalnaya fue arrestada en ausencia por ser miembro de una comunidad extremista por el infame tribunal Basmanny de Moscú. Así escribió Leonid Volkov, quien fuera jefe de gabinete de Navalny. Todo un reconocimiento a la determinación de Yulia de continuar la lucha de Alexei, continuó Volkov. Navalnaya es economista y apoyó a su marido mientras galvanizaba protestas masivas en Rusia. Lo sacó del país cuando fue envenenado antes de regresar desafiante a Moscú con él en el 2021, sabiendo que sería encarcelado. Tras su muerte, ella prometió retomar el trabajo de su difunto esposo y ha presionado contra el gobierno de Putin desde el extranjero. Los 32 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN iniciaron ayer su cumbre en Washington con una ceremonia de conmemoración por los 75 años de la alianza. El presidente Joe Biden, anfitrión de la reunión, anunció un fuerte refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania por parte de los aliados. Biden anunció que Estados Unidos, Alemania, Holanda, Rumania e Italia
proporcionarán a Ucrania 5 sistemas de defensa aérea, incluidos 4 Patriot, en los próximos meses, haciendo realidad una de las principales peticiones de Kiev en los últimos meses. También otorgó al secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, la Medalla Presidencial de la Libertad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que ha conseguido un resultado tangible en la primera jornada de la cumbre de la OTAN tras ver cumplida una de sus principales peticiones, la de la entrega de los sistemas Patriot. Y el primer ministro británico Keir Starmer ha indicado que la ayuda militar del Reino Unido suministrada a Ucrania, incluidos los misiles Storm Shadow, tiene fines defensivos, pero que Kiev puede decidir cómo desplegar estas armas. Starmer resaltó que los misiles obviamente deben usarse de acuerdo con el derecho internacional humanitario, como es de esperar. Los Storm Shadow son misiles de crucero guiados con precisión, con un alcance de más de 250 kilómetros. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en declaraciones al Congreso dijo que Estados Unidos ya no es una economía sobrecalentada, con un mercado laboral que se ha enfriado desde los extremos de la era de la pandemia y en muchos sentidos ha vuelto a estar donde estaba antes de la crisis sanitaria. La demanda de recortes de tipos de interés es cada vez más fuerte. Powell dijo a los congresistas que no quería enviar ninguna señal sobre el momento sobre cualquier acción futura sobre las tasas de interés. Una postura consistente con los recientes esfuerzos del presidente por centrar más atención en la evolución de los datos económicos y las posibles opciones para la Reserva Federal. España a la final de la Eurocopa 12 años después. Desde el 2012, la selección española no había vuelto a jugar la final de la Eurocopa. Lo hará el próximo domingo cuando competirá en el Estadio Olímpico de Berlín por el ganador de hoy entre Inglaterra y Países Bajos. Esto después de superar a Francia 2-1, gracias a un golazo de Lamine Yamal, de apenas 16 años, en el minuto 21. El otro gol fue de Dani Olmo en el minuto 26. Y sin mucho brillo, pero con la contundencia del campeón, la selección argentina de Lionel Scaloni alcanzó la final de la Copa América tras imponerse a un meritorio conjunto canadiense 2-0 en un partido en el que al fin festejó el primer gol de Leo Messi en el torneo. El grupo que dirige Scaloni y comanda Messi no falla. Desde que rompiese la pared en Brasil 2021, ha enlazado finalísimas mundial y una nueva final en la Copa América. La selección argentina tiene confianza ciega en sus posibilidades, por más de que por momentos parezca un tanto atascada. Son las 9:32 de la mañana. Vamos ahora con nuestra primera entrevista del día. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está Naki Soto, quien es una observadora y analista pues del acontecer nacional y una activista muy movida. Naki, buenos días, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, estar contigo siempre es un placer. He leído que no se puede hablar en Venezuela de elección polarizada. ¿Quién dice que hay una elección polarizada y por qué tú lo niegas? Hay unos cuantos voceros que trabajan por acomodarle el colchón a segundas interpretaciones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Unas agencias de estadística que nadie conoce, gente que de repente concursa en el asunto de lo político desde una perspectiva que no respeta lo que está ocurriendo en la calle y de repente dicen, wow, vamos a una elección altamente polarizada en Venezuela, tenemos que prepararnos para cualquier resultado porque la incertidumbre que marca esta elección y es time, un segundo. Podemos estar en unas circunstancias realmente anómalas porque es una campaña absolutamente extraña, pero polarizada no.
Aquí no estamos hablando de dos polos absolutamente divergentes en sus ideas sociopolíticas que, caramba, tienen los mismos chances y la misma capacidad de atraer a su pueblo gente que va a vivir esto con un nivel de radicalización tan grave que los hará enfrentarse en cualquier espacio en el que estemos. ¿Qué hay entonces, a tu entender? ¿Cuál es la realidad, Naki? Que no se trata de una elección donde se va a probar antagonismo ni supremacía. No estamos viendo a unos venezolanos que se enfrenten en la calle, porque si tú, César Miguel, no piensas como yo, entonces estás en mi contra y eres mi enemigo. No estás viendo en el pequeñito sistema de medios masivos que le queda a este país algún tipo de debate dicotómico entre tus ideas y mis ideas. Estamos viendo una campaña que en los pocos medios masivos que quedan es absolutamente dominada por el grupo de poder. Eso no supone ningún tipo de acompañamiento espontáneo, masivo, popular, que es exactamente lo que están logrando las otras personas viajando en carro, en moto, en autobús, en un avión, a pesar de que les insulten, a pesar del enorme desconocimiento que podía haber alrededor del candidato que dejaron inscribir, pero tiene un nivel de apoyo masivo significativo. Pero ninguno de los mensajes de la campaña está basado en la posibilidad de descalificar al otro. Esto no es dicotómico. Naki, he visto que hay, sobre todo en sectores que se presentan como opositores, o en todo caso que no son abiertamente chavistas, ni mucho menos, un empeño en bajar el nivel de entusiasmo, el nivel de euforia que se está sintiendo en el país. Las multitudes que convoca María Corina Machado ya las habíamos visto, esas ya se habían dado. Enrique Capriles hizo exactamente lo mismo. Uno, ¿es eso verdad? Y dos, ¿por qué se lleva adelante una campaña como esta? De nuevo, es tratar de preparar el terreno para que cualquier tipo de fraude, de decisión no correcta alrededor de una elección que ha sido manejada con absoluta discrecionalidad pueda ser aceptada desde la mansedumbre, desde la entrega de, bueno, ya sabíamos que esto era lo que iba a pasar. Mira, pana, si nos reuníamos antes, César Miguel, no lo hacíamos acordando a través de redes personales, que no sociales, por donde Carrizo en Machurucuto iba a pasar la caravana de esta gente. Aquí hay un nivel de esfuerzo personalísimo que hace ese entusiasmo del elector, un entusiasmo diferente a aquel que logras moldear. Tú has trabajado toda tu vida en medios a través de una campaña que tiene jingles, publicidad, anuncios, vallas, etcétera. Eso es exactamente lo que esta gente que hoy tiene el apoyo masivo de la población no tiene. Y la gente sale con su cartelito hecho a mano y se atraviesa en mitad de su carretera solamente para decirte, hola César Miguel, qué bueno que estás aquí, yo estoy contigo. En ese nivel de entusiasmo hay además una variable que yo creo que todos estos tejedores de colchón para lo que sean las instituciones oficiales no están entendiendo, y es que está marcado por la urgencia. Donde antes hubo, sin lugar a dudas, un enfrentamiento con un nivel de razonabilidad importantísimo, porque además partíamos desde elementos muy pedantes de yo sé lo que tú no sabes y por favor, yo sé cuáles son las mejores decisiones para este país, sin tomar en cuenta cuánto y cómo importaba el apoyo de esa mayoría a la opción que siempre resultó ganadora en esta historia. Ana, esa opción se disolvió. Evidentemente ya no estamos hablando en los mismos términos, entre otras razones, César Miguel, porque todo apoyo tiene también un componente que es razonable y cuyos argumentos, cuyas maneras son irrefutables, comprobables, verificables. Eso es exactamente lo que estos grandes asesores del Estado, que son también opositores, santo cielo, pero
pareciera que eso no estuviese ocurriendo. Si tienen que hablar, no hablan del estado de los servicios públicos. Si tienen que hacer algo, es para justificar las decisiones de todo lo que salió mal hasta ahora y ampliar el sistema de aceptación, insisto, de rendición ante una opción que efectivamente ha sometido a la población venezolana a condiciones increíblemente indignas. A tu entender, tú que estás en la calle, que te mueves aquí y allá, ¿qué es lo que está pasando en la gente? Yo creo que hay un hartazgo increíble, César Miguel, que hacía falta el detonador asociado a nuestra propia capacidad de esperanza, de reconstruir la esperanza por el cambio. Insisto, creo que aquí hay un componente que no están entendiendo y es la urgencia con la que se necesitan esos cambios estructurales. No es un problema de por cuántos días o cuántas horas te van a poner el agua, sino esa rara certeza que perdió la mayoría del país de prender un botoncito y que apareciera. Cuando pierdes certeza hasta con lo cotidiano, con lo más sencillo de lo cotidiano, tu vida cambia, tu vida se hace francamente indigna. Cuando no tienes, César Miguel, volvieron las personas que comen de la basura y volvieron por decenas. Nosotros pasamos por lo menos 4 años sin que esto estuviese nuevamente exhibido en la calle, pero el nivel de hambre es enorme y la gente tiene que resolverlo de algún modo. Si tienes el chance de cambiar esta historia, ¿por qué no? Entonces tienes a los grandes justificadores diciendo, pana, pero ¿cuál es el problema? Puede ser ahora, puede ser en 2030. Vamos a relajarnos. A lo mejor las condiciones no están dadas. Mira, es mucha la gente que puede morirse, San Miguel, tratando de emigrar de este país a través de la nueva ruta del Darién, la única ruta permisible que dejó Panamá para recorrer el Darién, si acaso reunieran el dinero necesario para ser orientados por un coyote. El tema de cómo se va a mover esta población ante la circunstancia de que no haya cambio también marca la no polarización de esta elección. No hay dos polos porque no tiene gente diciendo, bueno, ¿por qué no? A lo mejor Nicolás puede arreglar los problemas que él mismo generó. ¿Cuál es el problema? Ana, nadie, no lo vas a conseguir en ninguna parte. Engañando circuitos más a la mecate te van a decir, sí, este hombre tiene el chance de construir una cosa diferente a la que ha hecho. No se la cree ni el mismo César Miguel. Tan no polarizada historia que la animalización del sujeto la comete él mismo como un mensaje de campaña. ¿Tú puedes creer eso? A ver, Naki, va a haber una decepción muy grande cuando el día 29 vean que de nuevo sigue Nicolás Maduro allí y entonces vendrán las voces, te lo dije. ¿Qué va a ocurrir el 29? El 29 va a ocurrir un gentío que te va a decir una y otra vez, y abre ese micrófono para voces bien diversas que te digan, a lo mejor pasó, pero yo lo intenté. Yo trabajé para que fuese diferente. Yo salí, yo voté, yo acompañé, yo fui testigo, yo estuve allí. Esa hermosa capacidad que tenemos los venezolanos de participar, de hacernos compañía, de tratar. Eso no es tan complejo y es hermoso. Creo que también se lo están perdiendo. Sé que tú lo disfrutarías si pudieras estar acá, César Miguel. Esa energía chiquitica, hermosa, como mezclada, es una enorme ensalada que ocurre en calle. Y yo también tenía mucho tiempo de no ver a tanta gente con este nivel de entusiasmo. Tú conoces las agresividades de Caracas, personas que se están compartiendo fotos, videos de campaña, la cancioncita que les llegó, este tema del saludo, porque ahora está de moda el asunto de la llave, y ahora rescataron un saludo de los 70, tú sabes más de eso que yo. Pero el asunto de la llave, tú eres mi llave. Mira, no quiero cerrar esta conversación aquí. He leído que Maduro no será ya candidato en el 2030, porque el chavismo va a presentar a otro líder cuando se cumplan 200 años de la muerte del Libertador, y se le cumplió a Chávez y se le cumplió al Libertador. Entonces, en el 2030 ya Maduro no será. Que te lo digan estos
grandes neutrales que reparten culpas al lado y lado, los ambosladistas, los que no están al lado de los extremos, porque se supone, César Miguel, que si vives la campaña con pasión, con emoción, con ganas, entonces representas a un extremo. A mí sí se me enrojecen los cachetes cada vez que veo a una persona saludar con emoción su posibilidad de agarrar su cédula, salir muy temprano, llevarse un cambur en la cartera, una botellita de agua que va a meter en el congelador para que le dure todo ese rato y se le vaya descongelando y se permanezca fría y esté allí para votar y acompañar esa votación. El voto es la llave, pero la defensa va a ser clave y buena parte de esta población una vez más lo va a intentar. Me importa bastante poco cuál vaya a ser su candidato. Allá hay un problema de legitimidad gravísimo, pero va a ser su problema. Yo quiero trabajar en los problemas que nos vienen en los próximos 6 meses, César Miguel. Va a ser un periodo con un nivel de gobernanza realmente complejo. Sobre eso vamos a estar hablando. Yo creo que sí puede pasar, que aunque haya unos agoreros que tengan la enorme necesidad de decir y validarse a través del yo te lo vi, yo sabía, era obvio. No son ellos los que al encender el botoncito del interruptor no tienen electricidad, los que no tienen peregrina certeza de cuándo les va a llegar la luz ni el dinero suficiente para comprar su comida o sus medicinas. Este nivel de urgencia, esta necesidad, también marca una emoción distinta sobre esta emoción. Y a mí me concilia con la posibilidad de encontrarnos sin descalificar al otro. Es absurdo, pero pareciera que efectivamente la cultura de paz para los venezolanos nace de nuestra peor versión de país. Naki, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana. Para ti, siempre, siempre, siempre. Gracias, un abrazo. Naki. Gracias, igual para ti. Naki Soto, desde Caracas. 9:46 de la mañana. Ya regresamos en Conexión. Les recuerdo que pueden participar ustedes en el foro de hoy. Gratitud y longevidad, si nos llama por el 305-344-1071. Vamos ahora a las 9:50 de la mañana a la ciudad de Lima, donde está con nosotros el profesor Ariel Segal. Ariel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias y un placer como siempre estar en tu programa, César Miguel. Ariel, ¿quién es Masoud Pezeshkian? Bueno, es un hombre que ahora comenzamos a conocer en Occidente porque ganó las elecciones en Irán, la segunda vuelta. Hay que recordar que el presidente anterior, Ibrahim Raisi, falleció en un accidente de helicóptero hace aproximadamente 3 meses. Y tuvieron que improvisar los iraníes una elección de presidente donde se lanzaron varios candidatos y uno fue Pezeshkian, que fue el único, vamos a llamarlo reformista, entre comillas, que se lanzó contra varios candidatos conservadores y le dieron el permiso de hacerlo. Llegó a segunda vuelta junto a un ultraconservador y ganó la segunda vuelta la semana pasada. Generalmente en Irán ocurre algo que ocurre en otros países, algunos más conocidos que otros para nosotros, que es que inhabilitan a políticos que piensan que van a ir un poco contra los intereses del poder. Un poco raro que no hayan inhabilitado a Pezeshkian, aunque inhabilitaron a otros reformistas. Él fue ministro de Salud del presidente más reformista que ha tenido Irán, que fue entre el año 98 y el 2004, que se llamó Khatami. ¿Y qué significa en Irán ser reformista? Bueno, para empezar hay que entender que el verdadero poder no lo ejerce el presidente. Lo ejerce el ayatolá supremo o el clérigo, una figura religiosa. Él dirige las Fuerzas Armadas, él dirige lo que se llama el Consejo de los Guardianes de la Revolución, que es un mini gabinete de 12 miembros, todos clérigos, y él dirige también
a la Tribunal Principal de Justicia, porque Irán es un país teocrático, la justicia se maneja en base a la ley islámica. Ahora, luego viene que si hay elecciones verdaderas, abiertas, de presidente y de miembros del Parlamento. Esto ya es un poder secundario. Y de hecho, como la plataforma de Pezeshkian fue la de tratar de mejorar las relaciones con Occidente, apenas ganó, fue advertido por el ayatolá principal de que no se debe sobrepasar en buscar mejorar relaciones ni con Estados Unidos, ni tratar de buscar pactos que no le convengan a Irán. Dícese, probablemente pactos con países europeos, e incluso yo diría que fue obligado a decir hace un par de días que la política exterior de Irán va a seguir apoyando financiera, bueno, no dijo la palabra financiera y armamentísticamente, pero dio a entender, va a seguir apoyando a grupos como Hezbollah, como Hamas y como los hutíes en Yemen. Claro. No quiero pasar por alto el hecho del señor Netanyahu, Ariel, que ahora tiene que ir a juicio por corrupción. Entre los muchos problemas que tiene el señor Netanyahu, ¿qué representa esto ahora? Bueno, para empezar, el juicio es a finales de año. Lo que le informaron es que tiene que retomarse ese juicio que se había pausado por la guerra en Gaza por varios meses, porque obviamente el primer ministro está ocupado en varios temas, pero principalmente en este momento temas bélicos. Él tiene 3 casos de corrupción desde el año 2020 de gobiernos anteriores y lo han llamado para que se defienda, para que argumente lo que tenga que decir sobre los 3 casos, que tienen que ver con sobornos y tienen que ver con haber favorecido a medios de comunicación para que lo ayuden a fortificar su imagen a nivel propagandística, diarios, medios de televisión, etcétera, y así poder ser reelecto. Fue parte de la estrategia política de él para mantenerse en el poder. Bueno, significa que Israel, a pesar de todo, sigue siendo una democracia, significa que los tribunales siguen funcionando y significa que lo que ella llaman la fiscal general de la nación, que es la que le informó esto a Netanyahu, sigue operando más allá de la guerra y más allá del intento de reforma judicial que trató de hacer Netanyahu, que va a seguir tratando probablemente de hacerlo, para que la justicia se debilite por su propio interés de mantenerse en el gobierno. Ariel, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, un placer. Ariel Segal, desde Lima. Vamos ahora a Bogotá, donde está el doctor César Niño, internacionalista. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Ya, César, estás con nosotros? Buenos días. Perfecto, aquí estoy. Muy bien. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, César. A ver, ¿qué nos puedes decir de la cumbre de la OTAN en Washington? ¿Qué se logrará allí en función de la crisis en Ucrania? Bueno, pues varias cosas. Muchas gracias por la invitación, César, nuevamente. Bueno, varias cosas yo creo que se esperan. Se espera efectivamente un comunicado en conjunto, una declaración conjunta en la que se sienten posiciones nuevamente sobre el rechazo a la invasión en Ucrania y claramente sobre algunas de las rutas y posibilidades de formas y figuras, no sé si jurídicas, pero también un poco estratégicas sobre el paso a paso de la membresía ucraniana a la OTAN. Hemos visto en las últimas horas alguna suerte de reflexiones por parte de los Estados miembros y, por supuesto, de algunos tanques de pensamiento socios y aliados del Atlántico Norte que buscan de alguna u otra forma reflexionar acerca de las posibilidades de contener de alguna u otra forma
las lógicas que suceden hoy dentro de la OTAN para la adhesión de Ucrania. Recordemos que el lunes Moscú ataca, comprobado por una misión de Naciones Unidas, ataca un hospital pediátrico en Kiev. Y esto, por supuesto, genera nuevas incertidumbres. Está a puertas de dejar su cargo de secretario general Stoltenberg. También es verdad que en el 75 aniversario de la cumbre de la OTAN, perdón, es cierto también que es una ventana de oportunidad también para el liderazgo estadounidense, donde Joe Biden, por supuesto, presenta unas fisuras después de su debate que tuvo con Donald Trump. Claro, porque la cumbre de la OTAN tiene un impacto internacional, pero a nivel doméstico es la gran prueba de fuego de ver a Biden si es o no el líder. No cometer errores. Rusia está fracasando, la guerra terminará y Ucrania seguirá siendo un país libre e independiente, ha dicho Joe Biden. ¿Tiene razón el presidente Biden? Pues tiene razón con que todo tiene un comienzo y un final, ¿verdad? Pero no sabemos hasta cuándo efectivamente la guerra se va a terminar. Lo digo por varias razones. La primera es que Moscú hoy, o Vladimir Putin, que acaba de ser reelegido este año, Vladimir Putin tiene un gran oxígeno por ahora de socios estratégicos que también le proveen industria militar. Uno de ellos, Corea del Norte, otro, Irán. Por supuesto, lo que tiene que ver con Bielorrusia como su plataforma geoestratégica y geopolítica de mayor envergadura dentro de la Europa Oriental, y claramente China. Son actores relevantes que seguramente oxigenarán la guerra para que la guerra se mantenga lo más posible dentro del escenario, por lo menos en Europa Oriental. Seguramente lo que expresa el presidente Biden es el deseo de muchos, pero no hasta cierto punto no se calcula por lo menos una realidad palpable que la guerra termine. Yo insisto en algo que he repetido en diferentes oportunidades, César, y es que en esta oportunidad parece ser que la guerra termina cuando Rusia deje de luchar, pero si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. César, ¿qué puedes decir en este contexto de la cumbre de la OTAN, esa tan cuestionada y crítica visita de Víctor Orbán a Vladimir Putin? Asumiendo que el señor Orbán forma parte de la OTAN, ¿no? Sí, pues bueno, es interesante ver que el acercamiento de Víctor Orbán obedece más a una corriente y una ola, por supuesto, de extremas derechas. Es muy curioso cómo las extremas derechas europeas son mucho más cercanas a los postulados de Putin, y la propuesta de acercamiento de Víctor Orbán pues genera muchos miedos, por supuesto, en temas de migración y en temas claramente de una seguridad colectiva. Esto genera algo interesante, César, y es la fractura del multilateralismo dentro de la OTAN. Recordemos que para que ingrese un miembro nuevo, todos tienen que estar de acuerdo, sí, ¿no? Y si alguno hace alguna salvedad, pues por supuesto esto pasa a evaluación y a reevaluación. Esto está pasando, por supuesto, no solamente con Ucrania, sino recordemos lo que pasó en su momento con Suecia, con Finlandia, sobre las trabas que le puso Turquía por el no reconocimiento del PKK como un partido terrorista en su país. Entonces, para ponértelo de un punto más concreto, efectivamente, Víctor Orbán busca un acercamiento de apoyo político. Recordemos que hay unos giros a la derecha en el Parlamento Europeo, también hay unos giros a la derecha en las posiciones antimigración, y claramente cualquier tesis putinista genera algún tipo de confianza sobre los proyectos políticos de extrema derecha. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César, muchas gracias por la invitación. César Niño es PhD en Relaciones Internacionales, nos habló desde Bogotá. Las 10:01 de la mañana, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué tiene que ver la gratitud con la longevidad? Recuerde que puede participar si nos llama al 305-344-1071. 305-344-1071. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Cada vez hay más pruebas que vinculan la gratitud con una serie de beneficios para la salud física y mental. Se ha descubierto que las personas que obtienen puntuaciones más altas en medidas de gratitud tienen mejores biomarcadores
de función cardiovascular, del sistema inmunológico, menos inflamación y menos colesterol. Es más probable que tomen sus medicamentos, que hagan ejercicio con regularidad, que tengan hábitos de sueño saludables y sigan una dieta equilibrada. La gratitud también se asocia con un menor riesgo de depresión, un mejor apoyo social y un mayor propósito en la vida, todo lo cual está relacionado con la longevidad. Sin embargo, se tiene un estudio llevado adelante en Harvard y es la primera vez que se vincula directamente la gratitud con un menor riesgo de muerte temprana. ¿Qué tiene que ver la gratitud con la longevidad? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Y si usted quiere participar, pues basta con que llame al 305-344-1071. Nos acompañan para esta conversación dos destacadas psicólogas. En Guadalajara, la Guadalajara mexicana, está Andrea Siri Castro López. Andrea, buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias, César Miguel, por la invitación. Gracias a ustedes. Y en Caracas está nada menos que María Teresa Egui. María Teresa, qué gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, César Miguel, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué tiene que ver la gratitud con la longevidad? Vamos a comenzar en México con Andrea. Sí, mira, es un tema muy interesante porque pues la gratitud, en primer lugar, es una capacidad. Ya con eso podemos ver que es algo que se puede ir desarrollando, ¿no? Uh-huh. Y es la capacidad de sentirse agradecido y está sumamente vinculado con el enriquecimiento interno, ¿no? Con las gratificaciones. Viene desde la temprana infancia en el equilibrio entre lo que fue la gratificación y la frustración, ¿no? Si una vida estuvo llena de gratificaciones, por ende, este niño se va a ir sintiendo cada vez más lleno por dentro y a lo largo va a ser un adulto que va a estar lleno por dentro, satisfecho, completo, donde va a tener una capacidad de amar, de agradecer y de ser generoso grandísima, ¿no? Y esto a su vez pues va a llevar a un estilo de vida mucho más agradable, menos estrés, una capacidad de tolerar sobre todo mucho más la frustración, porque la frustración es uno de los elementos que genera muchísimo más estrés, que va deteriorando la relación con el medio, que hace que estemos peleados con la vida y que estemos disgustados con la realidad. Entonces, pues nada de eso contribuye a que podamos vivir tranquilos y por mucho tiempo. Hablaba Andrea Siri Castro López. ¿Qué entendemos por gratitud? Le pregunto a María Teresa Egui. Sí, la gratitud, como bien nos dijo Andrea, tiene que ver con la capacidad de agradecer. Pero para poder agradecer esto tiene, digamos, varias implicaciones. Entre ellas, tiene que haber, en principio, la capacidad de un reconocimiento de un otro, ¿no? De un otro que se esfuerza, que se sacrifica, un otro que es responsable, que es comprometido, que nos respeta, hacia quien podemos generar una cierta empatía. Entonces, para que pueda existir esta capacidad, esta gratitud, debe haber previamente una capacidad de reconocimiento de la otra persona. Como bien nos dijo Andrea, esto se va gestando en las primeras etapas de la vida, donde a través de los cuidados que recibimos, pues de nuestros cuidadores primarios, principalmente la madre, se va desarrollando una capacidad de conciencia del sí mismo, ¿no? De autoconocimiento, y que con los cuidados progresivos, cuando las frustraciones y las gratificaciones tienen un balance, porque las frustraciones también son necesarias para el desarrollo de la capacidad del pensamiento, entonces se va dando lugar, va teniendo lugar este autoconocimiento, esta capacidad de diferenciarnos del otro, de entender pues lo que el otro está haciendo por nosotros, a la vez que podemos identificar nuestras propias necesidades, podemos generar empatía hacia el otro, podemos tener un propósito de vida, ¿sí? Podemos tener una capacidad reflexiva de pensamiento en contraposición con la impulsividad, que no favorece pues esta capacidad de pensar, de reflexionar. Entonces, como consecuencia, pues vemos que las personas que pueden agradecer, como bien nos decía también Andrea, son aquellas que
están en la condición de tener un propósito de vida, de trabajar por un bien común, de favorecer al otro. No solamente gratitud es ser agradecido, es también tener la conciencia de que en la medida que yo hago un bien para los demás, también me estoy ayudando a mí mismo, es el querer generar, digamos, aportes para la sociedad, cultivar relaciones sanas en donde nosotros siempre vamos a proporcionar algo positivo en ese vínculo que estamos estableciendo. Hablaba María Teresa Egui. Escribe nuestra oyente Chere Ramos Graterol. Mami nos enseñó que es del bien nacido el ser agradecido. Si esto es así, ¿qué es una persona no agradecida? Le pregunto a Andrea. Fíjate, una persona no agradecida es una persona en la que muy probablemente triunfan un par de sentimientos que se contraponen en total a la gratitud, que son la envidia y el odio. En la medida en que una persona envidia, pero una envidia excesiva, ¿no? Estamos hablando, incluso en algún momento cuando estudiábamos en la especialidad, hablamos de una envidia maligna metastásica. A ese nivel de envidia podríamos hablar. Eso suena feo. Envidia Muy maligna fuerte. metastásica. Dios. Sí, tremenda, una envidia tremenda. Ahí es cuando no hay capacidad para agradecer, cuando triunfan los sentimientos de disgusto hacia el otro, de odio, de rencor, de poca tolerancia a la realidad, cuando triunfan en la vida de una persona o en la vida de un niño, sentimientos como la frustración continua, pues no se puede desarrollar esta capacidad. Por eso se dice que es una capacidad. En la medida en que se puedan hacer los duelos de la vida, se puede ir desarrollando la capacidad de gratificar. Pero si triunfa la envidia y además se alimenta y no se hace uno responsable de esa envidia, pues ahí la capacidad de gratificación va a estar totalmente truncada. Nos llama Leopoldo en Miami. Leopoldo, buenos días. Leopoldo, no tengo a Leopoldo. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes una pregunta, Leopoldo? ¿Quieres intervenir? Sí, quería hacer una pregunta. No, ¿existen rutinas para disparar el hábito de agradecer? Ajá, qué buena pregunta. ¿Para quién se la formula? O yo se la voy a pasar a María Teresa Egui. ¿Existen rutinas para aprender a agradecer? Bueno, gracias, Leopoldo. una rutina, sí. Decir que hay como un libreto, ¿no? Para ser agradecido es difícil porque esto es algo que viene un poco con la constitución del ser humano, o sea, con nuestras experiencias de vida, pues con una carga genética, pulsional que nos define, pero al ser una capacidad que se adquiere a lo largo de la vida, lo que podemos tener son hábitos que ayuden a cultivar esta gratitud, es decir, el poder rodearnos quizá de personas sanas, ¿ok? Cultivar amistades duraderas, estables y profundas, quizá el tener hábitos de autocuidado, porque en la medida que cuidamos de nosotros mismos y nos sentimos mejor, también estamos en condiciones de brindar digamos, una mejor actitud, aproximarnos mejor a nuestro entorno. Entonces, sí, una dieta balanceada, una actividad física y quizá todo esto rodeado de un entorno con el que podamos compartir, con el que podamos trabajar por un propósito común, ¿no? No sé si cabe ahora hacer referencia a un libro que llegó a mí recientemente y que está muy vinculado con el tema que estamos hablando, que se llama The Blue Zones, no sé si se puede apreciar un poco en pantalla, pero dice Secrets for Living Longer. Es interesante porque este libro es un estudio que se hacen en 5 regiones del mundo, están ubicadas en Italia, Grecia, Japón, Costa Rica, una por allí me falta. Bueno, el punto es que en estas regiones viven las personas, el mayor número de personas longevas en el mundo, ¿no? Aun cuando se trate de regiones que no son, digamos, de poblaciones pequeñas principalmente. ¿Y qué es lo que tienen en común todas estas áreas?
sí es cierto que tienen de los principios en los que basan su vida, están relacionados con actividad física, con una buena dieta, pero adicionalmente a esto, digamos, esto está relacionado como con sus culturas, con sus tradiciones, con sus legados familiares. No son hábitos que se cultivan, digamos, de manera independiente, sino que están estrechamente relacionados con los legados familiares, con las tradiciones, con la cultura, y por lo tanto se comparten en familia, tienen un propósito común, y en la medida en que se van dando, digamos, unos a otros se van ayudando, entonces todos se van viendo como beneficiados y favorecidos por estos buenos hábitos. Entonces ahí es donde yo diría que está, sí. Yo diría que ahí está quizás los hábitos, o como dice nuestro oyente, las rutinas que uno pudiese implementar para poder fomentar la gratitud. Y por supuesto, si hay envidia, si hay resentimiento, hay que estar en la capacidad de poder, pues, trabajarlo, ¿no? De tener la sensatez con uno mismo y de buscar ayuda si es necesario. Tengo aquí una llamada de Eugenia. Eugenia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se puede agradecer ante una situación de fracaso? ¿Cómo puedo estar agradecida si me siento en una situación de fracaso? ¿Qué le podrías decir a Eugenia, Andrea, por favor? Sí, es un sentimiento complejo porque, por supuesto, al intentar obtener algo, al estar en la búsqueda y en la lucha de algo y no alcanzarlo, la frustración que surge es tremenda, ¿no? Es un sentimiento de sentirse derrotado, pero creo que lo importante sería intentar focalizar quizás esto que no has alcanzado, esto que no has logrado, como algo puntual. No es algo que engloba todo lo que es tu vida, ¿no? No es algo que engloba todo lo que ha sido como el transcurso en las metas que una persona se haya podido plantear. En la medida en que puedan ver las circunstancias como algo así, como algo puntual, en esto quizás no triunfé, en esto no me fue bien, pero sé que estoy lleno por dentro, sé que tengo las capacidades, sé que puedo hacerlo. En esa medida podemos estar agradecidos incluso con, bueno, algo aprenderé de esta situación que no me resultó y la usaré en pro de una próxima oportunidad como para volver a intentar. Muy bien, estamos llegando hacia el final porque el tiempo se nos viene encima, pero puedo concluir, ¿verdad? Puedo inferir de lo que se ha conversado acá, que si yo estoy sin rencores, sé agradecer, sé llevar una vida medianamente ecuánime, voy a vivir más largo. Me llamó la atención el libro que citó María Teresa Egui, que cita zonas tan lejanas y de culturas tan distintas como Costa Rica y Japón, ¿verdad? Esa persona longeva, ¿qué características ha de tener en líneas generales ya a manera de conclusión? Le pregunto a ambas. Comenzamos contigo, María Teresa, por favor. Breve, porque ya estamos ya por cerrar, sí. Sí, bueno, somos seres biopsicosociales, por lo tanto hay un componente biológico genético que no podemos evitar. También hay un componente, pues, social, que es el entorno del que nos rodeamos, y otro que son las experiencias de vida que tenemos. Todo eso sin duda va a influir, pero en la medida que podemos cultivar emociones sanas, vínculos sanos, probablemente reducimos nuestro estrés, estamos, digamos, en relaciones menos conflictivas, nos sentimos más a gusto con nosotros mismos, e inevitablemente eso se va a traducir en una mejor calidad de vida y posiblemente, pues, en un mayor tiempo de vida. Ya. Y ya para concluir, Andrea, por favor. Sí, bueno, pues todo lo que comenta María Teresa, agregaría también la generosidad. En la medida en que podemos ser generosos, eso va a producir como un sistema de retroalimentación, y a su vez vamos a estar en gratitud también con los demás, ¿no? Por algo se dice que amor saca amor, ¿no? En la medida en que podemos ir dando, nos vamos a ir enriqueciendo nosotros, y por lo tanto la gratitud va a crecer también, y en consecuencia vamos a vivir mucho tiempo más. Muy bien. Y vivir sanos y felices, ¿no? Que es la idea. Sanos y felices. Muy bien. Muchísimas gracias a Andrea Siri Castro López en Guadalajara. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y a María Teresa Egui en Caracas. Gracias, María Teresa. Muchas gracias, César Miguel. Dos jóvenes y destacadas
psicólogas que nos han acompañado en la mañana de hoy y gracias también a los oyentes que se interesaron en participar. El reloj indica 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con Delsa Solórzano de la Plataforma Unitaria Democrática en Caracas cuando restan ya días, muy pocos, para la fecha electoral. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo acá esta noticia. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, famoso por su dura represión contra las pandillas callejeras, amenazó con utilizar tácticas similares contra los especuladores de precios. Cito: les voy a dar un mensaje a los importadores, distribuidores y mayoristas de alimentos. Dejen de abusar del pueblo de El Salvador o no se quejen de lo que pase después. ¿En qué consisten estas tácticas políticas? ¿De qué está amenazando a los comerciantes? ¿Los va a tratar como a los pandilleros? Vamos a El Salvador. Allí está Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico. Ingrid, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a usted por invitarme a este importante programa. Un saludo a todos sus radioescuchas. A ver, ¿cuál es la amenaza puntual del presidente Bukele? Bueno, lamentablemente, una vez más, amenaza a la población trabajadora con cárcel. Y digo una vez más porque la medida del régimen de excepción no es parcializada para delincuentes. Se ha utilizado para encarcelar a más de 26,000 inocentes y entre estos están personas organizadas de sindicatos, defensores ambientales, defensores de la memoria histórica, activistas sociales y ahora contra los comerciantes. Eso es algo sumamente grave porque, como ustedes sabrán, nuestro país depende totalmente de lo que compremos en toda la región, en el sentido de comprar granos básicos, frutas, verduras, hortalizas. Dependemos de Guatemala, dependemos de Honduras, dependemos de Nicaragua y por lo tanto los precios están completamente elevados en el cielo. Actualmente para nosotros que ganamos $365 mensuales en el área urbana y $243 mensuales en el área rural, estamos comprando tomates a 3 por $1. Para nosotros es sumamente caro. Entonces, ¿qué pasa? Bukele, como no da soluciones, sino que da más problemas, lo que hace es amenazar no al oligopolio, sino a los vendedores, a los comerciantes que tienen que vender caro porque definitivamente no hay otra forma. Entonces, el problema es que la grave crisis económica que hay en El Salvador no es fácil superarla, sobre todo cuando en estos 5 años del presidente Bukele, en esos 5 años constitucional, actualmente es un dictador inconstitucional. Lo que ha pasado es que no se le ha apostado a la política de soberanía alimentaria, es decir, que nosotros no dependamos de estarle comprando únicamente a los demás países para poder tener los granos básicos, las frutas y las verduras. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Todo está carísimo, ya la gente no alcanza. Y Bukele, por tal de no bajar en su popularidad, lo que hace es mandar un mensaje a la población. Otros tienen la culpa, no soy yo el que tiene la culpa, no son mis políticas económicas. Entonces, ahí es como pues, nos está dando esta respuesta y los comerciantes amenazados. Más o menos así procedía Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Completamente. A ver, ¿qué va a hacer Bukele cuando lanza este tipo de amenaza? Dice, dejen de abusar del pueblo o no se quejen de lo que pase después. Concretamente, ¿con qué está amenazando, Ingrid? Está amenazando con llevar a los comerciantes, y hablo de los pequeños comerciantes, a centros penales como Izalco, Apanteos, Mariona, Quesaltepeque y Bartolinas, ahí donde han muerto en estos 27 meses más de 300 personas procesadas, capturadas en el régimen y no condenadas. Han muerto en un 45% por muerte violenta, es decir, torturas. Le pregunta en una cadena nacional el presidente Bukele al director de centros penales de manera sarcástica, le dice, para los comerciantes que no hagan caso a la reducción de precios, ¿tenemos espacio todavía en las cárceles? Le pregunta de manera sarcástica y se ríe. Y le dice el director, sí. Y entonces estamos hablando de centros de tortura y muerte en El Salvador.
actualmente. Eso es grave porque la gente, entonces, ¿qué pasa? Si no bajan los precios, los van a llevar a la cárcel vía una llamada anónima, como está sucediendo con el régimen de excepción. Eso es muy grave y eso tenemos que ponerle atención, porque esa manera prepotente, autoritaria, dictatorial de tratar a la población deja una señal muy clara de lo que está pasando en El Salvador y de lo grave sobre la situación democrática en nuestro país. Ha habido con el tema del alto costo de los alimentos, Ingrid, ¿ha habido encuestas recientes sobre la opinión pública? Sí, bueno, las personas están en este momento diciendo no nos alcanza ya para comprar. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser las medidas? Bueno, una política de no seguridad alimentaria únicamente, porque ya vemos que dependemos únicamente de comprar a otros países, sino que de la soberanía alimentaria, de darle a los productores nacionales insumos para poder tener nuestro propio grano. Y la gente de eso justamente se queja, los agricultores mismos, cuando se les ha consultado. Hay un abandono del agro por parte de este gobierno y eso es completamente grave para nuestro país actualmente. Ingrid, en ese sentido, sí. ¿Y la popularidad del presidente Bukele? Pues mire, cada vez es más baja y ese es el problema en nuestros países, que los dictadores cuando conocen las mieles del poder y se quieren perpetuar, como es el caso de Bukele, que él sabe claramente, porque él sabe leer y escribir y ha leído la Constitución de la República, él sabe claramente que en el país no está permitida la reelección, sin embargo se reeligió. Cambió la Constitución, 6 artículos dicen que no se puede, y como le ha encantado el poder, perpetuarse en el poder, la popularidad le ha bajado desde ese momento en que él intentó reelegirse y lo logró. Y ahora con estas políticas económicas fracasadas que nos están llevando a la quiebra. Entonces, indudablemente va bajando, pero ¿qué pasa en nuestra región cuando la popularidad de los dictadores baja? La represión sube. De hecho, nosotros, y le hablo en mi carácter de defensora de derechos humanos, estamos completamente amenazados de que nos lleven a la cárcel. Hoy estoy en su programa, muy probablemente en unos meses ya no esté porque voy a estar presa, porque esa es la amenaza constante de la dictadura. Baja la popularidad, sube la represión. Lamentablemente esa es la historia de nuestro país, El Salvador. Ya. Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un buen día. Ingrid Escobar es directora de Socorro Jurídico, una ONG defensora de derechos humanos en El Salvador. 10:33 de la mañana. ¿Voy por aquí? Ajá, cierra eso, perfecto. César, te quiero hablar de una encuesta que salió recién publicada por Gallup esta mañana. Más de 1 de cada 5 personas en todo el mundo se siente muy sola. El 23% de las personas en todo el mundo dijeron que se sintieron solas gran parte del día de ayer. Estados Unidos se sitúa ligeramente por debajo del número del total, con un 20% que lo dice. La proporción de personas que se sienten solas es más pronunciada entre los adultos más jóvenes y eso es preocupante en los Estados Unidos, mucho más que las personas mayores. Las personas que se sentían solas tenían 36 puntos porcentuales de más probabilidades de experimentar tristeza que aquellas que dijeron que no se sentían solas. También tenían 31 y 30 puntos más de probabilidades de experimentar preocupación, angustia y estrés, respectivamente, que sus homólogos que no sentían mucha soledad. Si bien menos de la mitad de los que sentían mucha soledad también dijeron que sentían ira, el 43%, o dolor físico, 46%, estos porcentajes seguían siendo 26 y 20 puntos más altos que las tasas respectivas entre aquellos que no se sentían solos. Esto es parte de la preocupación que en materia de salud a nivel mundial se está considerando y es el efecto terrible que ofrece la soledad y la percepción de soledad en las personas jóvenes y en los mayores. Imagínate. Bueno, terrible. Hay que ocuparse de eso, ¿no? Así es. Gracias, Flor Alicia. 10:34. Recién en el día de ayer o antier, estoy trabajando en casa y más allá está Flor Alicia en la sala, en el sofá, y empieza a reírse sola. Y hay un momento en que se empieza a carcajear. Yo en un primer momento, yo estaba concentrado en la computadora y pensé que era que estaba hablando con alguien. Cuando veo, no está hablando con nadie, está leyendo un libro. De inmediato me paré y dije, dame acá ese libro, porque yo también quiero reírme.
El libro en cuestión es La sociedad de la gente acontecida. Aquí lo tengo. El autor, Toto Aguirrevere. Vamos a Caracas porque hay que hablar con este autor. Toto, buenos días, gracias por atendernos. Encantado de que te hayas unido a la sociedad de la gente acontecida, César Miguel. ¿Cómo está todo? Pues muy bien. Floralicia, como decía en la introducción, pues se carcajeó por completo y lo que yo he leído me ha parecido absolutamente gracioso, la anécdota del viaje de tus papás que terminaron, iban a Madrid y terminaron en Barbados. Mi primera pregunta, Toto, ¿estas historias son reales? Sí, son absolutamente verdaderas, son 24 cuentos, porque yo me he dado cuenta, pues, que uno vive en una sociedad en donde todos los días te pasa algo y no son ni siquiera las 8 de la mañana y ya, o te cortaste el peinado antes de la barbilla y tenías la reunión más importante del día, o fuiste a llevar a tus hijos al colegio y te quedaste accidentada. Y siempre todos estos cuentos empiezan con, no sabes lo que me pasó. Entonces, mira, yo me harté de ir a terapia para explicar que mi familia estaba loca. porque era así. Entonces, porque yo veía que el psicólogo se reía y se reía de mis cuentos y dije, bueno, déjame escribirlos todos. Entonces, la gente tiene 24 cuentos y yo siempre quiero que el lector tenga el cuento número 25, que diga, no, Toto, te tengo un cuento mejor de algo que me pasó en un matrimonio, en una entierro, donde sea. La hija de Salvador Itriago, por ejemplo, que leí, el papá entró en pánico cuando fue en Nureyev y ella se lo llevó a la playa a surfear. A la playa a surfear, y ese cuento es divertidísimo. Está Rodolfo Nureyev, que vino a bailar aquí a principios de los años 80, lo lleva Salvador Itriago, quien era el presidente de la Asociación Venezolana de Conciertos. El Teresa Carreño se estaba construyendo en ese momento, entonces le hacen todo el tour cultural. Pero Nureyev lo que dice es, yo lo que más quiero es surfear, y se lo llevaron y le dieron una clase de surf allá en La Guaira, y cuando llega el doctor Itriago y ve a el bailarín más famoso de todo el mundo parado sobre una tabla, dijo, este hombre se va a romper una pierna y no va a poder bailar. Y ese fue el cuento de Trina, que ella siempre dice, hasta el sol de hoy sigo castigada. Después de eso. Sí, exacto, eso fue el final. La neurosis del turpial, ¿qué pasó allí, Toto? Mira, ese cuento a mí me impresiona, que la gente que se ha leído el libro de la sociedad es el cuento que más ha gustado. Nosotros estábamos yendo toda mi familia a una primera comunión y mi papá se le ocurrió regalarle a la prima comulgante un turpial y se paró en una tienda de mascotas, y mi mamá, que ya le había comprado un rompecabezas, como hacen todas las esposas que ya tienen el regalo envuelto. Entonces se molestó con mi papá que por qué le teníamos que llegar un pajarito, y resulta que el pájaro se escapa dentro del carro. Y lo que vivimos fue una escena de la película Los pájaros de Hitchcock, con el turpial volando por todo el carro. Entonces, bueno, eso ¿qué pasa, pues? Pero igual le entregaron la cajita vacía. La cajita vacía, porque el pájaro se salió volando. Cuando apenas mi mamá empieza a batir la caja, porque mi mamá juraba que el pájaro estaba muerto, y empieza a batir la caja y la bate, y yo, mamá, vas a matar al pájaro. Y resulta que el pájaro lo que le dio fue el susto más grande de su vida, salió por la ventana, y la primo comulgante lo que recibió fue una bella caja vacía, más nada. Hay un epígrafe que abre el libro. Todo tu problema en la vida es que te empeñas en codearte con gente intensa. Tu psiquiatra. Es que es verdad, es totalmente verdad. Y vuelvo a lo que te comentaba al principio de la entrevista. Yo lo que quiero es ser una persona tranquila, y a mí no me dejan tranquilo, César, porque es una cuestión que yo vivo con dos adolescentes senior, que son mi papá y mi mamá, que tienen 74 y 70, que son personas que durante 50 años se han peleado por la posición de la tapa de la poceta, buscar el único par de lentes que existe en la casa para leer recetas y para leer chats en la familia, y reenviar a diestra y siniestra noticias que siempre son falsas. Y eso para mí, pues, bueno, yo me levanto y yo subo los brazos, porque esto es como vivir en una montaña rusa. Esto es el tablero de Jumanji, mi casa. Y a ellos va dedicado, pues, todo este libro, porque además que alguien me dijo el otro día, me encantó, que este libro sobre todo trata de la familia y de aprendernos
a reír de los cuentos que nos hacen nosotros mismos, porque siempre en la sobremesa que venimos cargados de puros problemas, no puedo pagar la renta o tengo pues, problemas de país o lo que tú quieras, pero siempre tenemos que aprender a rescatar estos cuentos que nos hacen únicos a nosotros. El cuento de tu familia, ¿cuál es? Eso es lo que yo estoy animando a la gente, con la sociedad de la gente. Y tienen, eso fue una observación de Floralicia, tienen mucha ternura en y yo estoy de acuerdo con ella en los que he leído, ¿no? Trata siempre con mucho cariño a la gente en medio de esta, quizá porque son tu familia, ¿no? No deja de haber ternura en esto, ¿no? Aunque a mí no me tratan tan bien, pero bueno, sí, yo creo que es hacerle honor y justicia a lo que es la figura de tu familia, pero también, ciertamente, tú estás exponiendo unos cuentos en donde ellos, algo insólito les pasó. Y hay gente que quiere que los cuente y hay gente que no, pero lo que todos los cuentos que yo les pedí permiso a las personas, algunos los disfracé, otros no, pues se mueren de la risa y dicen que qué maravilla que este cuento que me pasó a mí, que en su momento fue una gran tragedia, ahora pues, la gente lo usa para divertirse. Ha sido sensacional la reacción de la gente en cuanto a, mira, me divertí con los 24 cuentos a tal punto que me pareció hasta corto el libro, porque quiero que síganlo. ¿Y dónde se puede encontrar el libro de La Sociedad de la Gente Acontecida? Mira, aquí en Venezuela, en todas las librerías posibles, pero en los Estados Unidos y en otros países, en Amazon lo piden y te llega a la puerta de tu casa. Además que me ha impresionado con este libro, César Miguel, el tema de la diáspora venezolana. ¿A dónde ha llegado mi libro? Que ha sido muy cómico, porque yo siempre me burlo que el libro viaja más que yo. Porque me han mandado fotos de Ontario, de Dubái, de Sydney, de Copenhague, de todas partes, de un venezolano leyéndose esta sociedad. Entonces, bueno, ha sido muy, muy bonito crear este collage, este mapamundi de la sociedad de la gente acontecida. De manera que terminaste teniendo la envidia a tu libro. Total, total. Ese tiene más sellos en el pasaporte que yo. Yo estoy envidioso. La Sociedad de la Gente Acontecida de Toto Aguirre Vélez. Ya saben, en Venezuela, en cualquier librería y por fuera, como se compran las cosas ahora, pues, por Amazon, ¿no? En one click y te llega a tu casa. Muy bien. Toto, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Encantado. Feliz mañana. Toto Aguirre Vélez, el autor de La Sociedad de la Gente Acontecida desde Caracas. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, ahora sí vamos a tener a Delsa Solórzano. A ver. Según leo aquí, la plataforma tiene ya el 99% del padrón electoral listo y cargado en el Consejo Nacional Electoral. Y María Corina Machado llamó a los venezolanos en el exterior a unirse a los comanditos antichavistas para asegurar el voto el 28 de julio. El papel de los militares será crucial porque garantizarán una transición hacia la democracia. Miembros de la Fuerza Armada, la nación los necesita. La Constitución debe ser su norte y su guía. Leo acá. El CNE debe difundir la información de las elecciones presidenciales por medio de ferias electorales. Estamos ganando el proceso electoral, por eso decimos que nadie nos saque del voto, que nadie nos saque de los objetivos que tenemos planteados, ir casa por casa para enseñar a la gente a votar por el candidato presidencial unitario Edmundo González Urrutia. Todo esto son citas de María Corina Machado. González Urrutia pudo viajar en avión, cosa que no puede hacer María Corina Machado, y en un avión de Conviasa, y le instruyeron a la tripulación para que le insultara. Y él aguantó, pues, estoicamente la descarga. Cuando no viaja en carro y al viajar en automóvil, como todos los demás, pues se para a comer en algún sitio, pero sitio donde se para a comer, luego va y lo visita el CENIAT y lo cierra. Leo acá lo que me escribe Humberto Tobar. Aquí voy con mi viandita. Palabras del embajador González Urrutia, envía su nuevo destino de campaña electoral como candidato de la oposición para evitar las retaliaciones a sus colaboradores. Va con su viandita, va con una lonchera entonces González Urrutia para
Porque si se para a comer en algún sitio, allí se complica el panorama. Seguimos sin poder contactar a Delsa Solórzano. Y a ver. A ver, César. Sí. Adelante, Flor Alicia. Sí. Bueno, César, el ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Boka, estábamos hablando antes de Orbán en la entrevista que hiciste recién, afirmó este miércoles que el resto de sus socios comunitarios en Europa no le podrán hacer cambiar de opinión de que la Unión Europea debe mantener canales diplomáticos abiertos con Rusia si quiere tener un rol activo en el fin de la guerra de Ucrania. Dijo, no creo que pueda decir algo que pueda cambiar mi opinión de mantener estos canales abiertos. Y en este sentido apuntó que con algunos Estados miembros tendremos que estar de acuerdo en que estaremos en desacuerdo. El ministro húngaro afirmó que Orbán envió una carta al resto de sus homólogos europeos y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informándoles sobre su entrevista con el presidente ruso, Vladimir Putin, y aunque evitó detallar el contenido de la carta, sí insistió en que para Budapest esos contactos son apropiados y la posición de Hungría es que sí existe una posibilidad de que ello pueda llevar a una pronta resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y a salvar vidas humanas. Hay una responsabilidad política que debe asumir el primer ministro húngaro. Interesantísimo eso. Gracias, Flor Alicia. Ahora sí tenemos a Delsa. Delsa, estás de nuevo con nosotros. Adelante. Disculpa los inconvenientes, César Miguel, por favor. No te preocupes, ya sabemos que estás en la carretera. Bien, vamos directo al punto. ¿Cómo va? Tal como te Sí, adelante. Sí, tal como te comenté en la oportunidad anterior en la que conversamos, el tema de los testigos de mesa está resuelto. Ayer la propia plataforma unitaria anunció que el 99% de la población electoral venezolana está cubierta con nuestros testigos. Y quiero recordar además que hay oportunidad para cargar en el sistema hasta el propio 27 de julio. Quedan 19 días por delante y por primera vez en la historia ya tenemos los testigos cargados e incluso tengo que decir que no solo a través de la plataforma unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática, sino también de los otros dos partidos que están postulando a Edmundo González como son Un Nuevo Tiempo y el PV. De tal manera que el tema de los testigos, tal como te señalé, es un asunto en el que hemos venido trabajando a través de la plataforma 600K y nos sentimos sumamente satisfechos con toda la organización que se ha logrado montar, pero además ahora venimos a otra etapa, que es la etapa en la que queremos cuidar al testigo. Ajá. De tal manera que todo aquel que quiera ayudarnos a cuidar al testigo, estamos pidiendo que colaboren con hidratación, con comida y con movilización de los testigos que van a tener la función directa de cuidar el voto en la mesa, pero nosotros tenemos los que no vamos a estar en la mesa, tenemos que cuidar a los testigos. Delsa, me gustaría oír tu opinión sobre la última denuncia de Saab, de estos intentos con grupos paramilitares colombianos. Bueno, eso no tiene ningún sustento real, ni jurídico, ni político. El tema con esas cosas, César Miguel, es que cada vez que se inventan un tema como ese es para justificar la prisión o la persecución política contra alguien. Históricamente, y tristemente tengo que decirlo, ha sido así en nuestra Venezuela. Yo recuerdo cuando se llevaron preso a Freddy Guevara, ¿no? Inventaron que se habían encontrado un teléfono en un monte bajo la persecución de uno de los delincuentes que tenía azotado a la capital en aquella época. Entonces, cada vez que hay un invento de eso, no es más que la manera de justificar que meten preso a alguien y se incrementa el número de prisión y de persecución política. Y la verdad es que es evidente que aquí en las fuerzas democráticas lo que estamos es trabajando para una elección. Aquí lo que queremos son elecciones. Aquí nosotros no queremos ninguna agenda violenta, ni golpes, ni nada de eso. Lo que queremos son elecciones. Y quien nos pone el camino electoral
espinoso, por llamarlo de alguna manera, es el señor candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, haciendo uso de... Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos que tenemos, nosotros seguimos en la calle, seguimos en campaña y seguimos en la ruta electoral, que es la única que quiere hoy Venezuela. El 5 de julio, con el bastón de mando, dijo que no iba a entregar el mando. Dio a entender pues que no nadie le derrotaría, o que siendo derrotado no entregaría nada. Me gustaría tu opinión al respecto, Delsa. Bueno, yo creo que una persona que insistió reiteradamente en que había que firmar para el reconocimiento de las elecciones, bueno, el primero que tiene que entender que tiene que reconocer los resultados es él. El 28 de julio va a haber un contundente resultado electoral, que es lo que nosotros estamos viendo en las calles hoy. El país decidió tomar el destino de la nación en sus manos y esa decisión no tiene vuelta atrás. El 28 de julio va a ganar Edmundo González sin ninguna duda. Y te digo, César, no es por el tema de que las encuestas lo dicen, es que yo lo estoy viviendo en la calle. Esto es sorprendente. Nunca en 25 años habíamos visto un fenómeno como el que estamos viviendo nosotros hoy en Venezuela. Sin embargo, he leído que eso, lo que está pasando, ya había pasado antes, que antes ya se habían dado multitudes, manifestaciones. No es cierto. Y te digo con conocimiento de causa. Yo fui la coordinadora operativa de la gira de Enrique Capriles en 2012. En todas las campañas he estado. Y sí, ha habido un gran entusiasmo y mucho cariño. Pero lo que estamos viviendo nosotros hoy en día yo nunca lo he vivido. O sea, sería mezquino no decirlo. Por muchas razones. 8 millones de venezolanos ya no están aquí. No tenemos medios de comunicación social. Y eso hay que decirlo. O sea, nosotros nos comunicamos a través de ustedes, de nuestros periodistas que no están y que hacen un gran esfuerzo por tratar de que a través a Venezuela. Y el hambre y la crisis no es lo mismo. Yo nunca había visto, César, yo estoy en una carretera rumbo a Oriente y yo nunca gente en las carreteras que camina horas, que camina kilómetros. Tenemos este momento. Ya. Impresionante. Delsa, muchísimas gracias por atendernos en medio de todas estas dificultades. Gracias de verdad por el esfuerzo. Gracias a ustedes. Delsa Solórzano, de la Plataforma Unitaria, alta dirigente en la campaña de María Corina Machado, en la carretera rumbo al oriente de Venezuela, al estado Anzoátegui. Y ya son las 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.